buenas. En esta oportunidad vamos a desarrollar un pequeño video, un poco para complementar lo que estuvimos viendo con Julia en videos anteriores. El objetivo es mostrarles una herramienta, un paquete, Voyager. Este paquete nos permitirá hacer un análisis exploratorio de datos inicial, ¿no? Digamos, como una primera vista de nuestros datos. Bueno, acá tengo el entorno de Visual Studio Code, la IDE con la que normalmente trabajo Julia. Lo he puesto, he creado un archivo EDA, ¿no? Como para identificar el tema de análisis exploratorio de datos. He puesto acá la fuente, esta es la fuente de datos con la que vamos a trabajar. La puedo mostrar, es una fuente libre para poder descargar estos datos con un tema de agricultura. Es sobre rendimientos y datos de producción y rendimiento de cultivos, ¿no? Con estos datos que ya lo tengo acá en una carpeta que he creado de data, ¿no? Por producción. Está con unos pequeños ajustes, pero casi toda la integridad de los datos está dentro de este archivo en formato CSV, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar los paquetes necesarios en Julia. En este caso vamos a necesitar Vega Datasets. También vamos a necesitar el mismo Data Voyager, que es el que nos permite trabajar este paquete para lo que queremos hacer. Vega Dataset nos va a permitir también generar una base de datos o de algunos datos con los que podemos también trabajar, pero lo vamos a hacer primero un ejemplo con ellos y después haremos un ejemplo con nuestros propios datos que podemos descargar de la web, ¿no? Entonces esto demora un poco instalar las librerías o paquetes necesarios de Julia. Aquí voy a ir colocando los paquetes que vamos a necesitar como parte de la. También vamos a necesitar el Data Voyager. Ya vamos a comprobar los paquetes que han sido instalados. Con esto entramos a nuestro ambiente y ponemos status. Ya podemos ver que tenemos el Vegalite, Dataset, Voyager, Data Frames, Data Voyager, Data Frames y CSV Files. Estos son los paquetes que vamos a utilizar para este ejemplo que vamos a mostrar. Vamos a poner aquí open data from Vega Datasets para un poco mostrarles que existen datos ya, ¿no? En una librería de datos. En este caso vamos a poner los datos de iris, que son datos conocidos. Entonces simplemente vamos a primero activar esto. Ya saben, como estamos viendo, Shift Enter. Tiene que compilar todo. Listo. Pues el datasets, acá buscamos el iris y aquí lo pasamos con una función pipe con el Voyager y lo activamos. Entonces Shift Enter. Muy bien, nos va a salir esta aplicación Data Voyager, con el cual vamos a poder trabajar y visualizar nuestros datos. Acá hay que ir conociendo un poco este entorno, esta interfaz. Tenemos aquí los datos propios de los datos de iris. Cuando ustedes vean una A, significa que son
nominales, o sea, categóricos, ¿no? Los valores. No, cuando vean un símbolo así de Michi, significa que son datos numéricos. Aunque tenemos también la opción de ponerlos como nominal, en caso que queramos que así sean tratados. Esto es importante, pero de por sí ya reconoce que todos estos son datos numéricos. Acá podemos tener los ejes X, Y. Podemos ir, por ejemplo, poner acá en el eje X petal leg y en el Y, por ejemplo, sepal leg, ¿no? Automáticamente nos crea una vista específica. Esto es importante que sepa. Esta vista específica es la que crea en función a lo que nosotros le estamos, ¿no? Configurando, digamos, aquí. No podemos diferenciarlo si es que, por ejemplo, podemos colorearlo a nivel especies. Ponemos acá especies y nos va a colorear por especies, ¿no? O también las especies como forma, ¿no? También, pero en este caso podría ser más simpático que se vea de esa manera. Otra cosa que podemos ver es que realiza automáticamente algunos otros gráficos o ploteos en función a los datos, pero haciendo ciertas variaciones. Si queremos ver qué variación está empleando, simplemente nos tenemos que ir aquí, hacemos como para que esto se genere, sea el específico, y automáticamente vamos a visualizar cómo va cambiando, ¿no? las vistas previstas, digamos, ¿no? Ahora, otra opción que tenemos aquí es crear los facets, o sea, que significa que podemos dividir esto en grupos, por ejemplo, en función a alguna variable que estemos trabajando. Por ejemplo, a las mismas especies les puedo decir que por especies en columnas me lo divide, ¿no? Entonces lo que va a hacer es por especies, ¿no? Teniendo las mismas variables, lo va a dividir, ¿no? Entonces esa es una opción. Otra opción interesante es el tema de los filtros, ¿no? Podemos filtrar si tenemos el dato de petal leg, por ejemplo. Como es dato numérico, lo podemos filtrar y podemos generar ¿no? reducir valores en función a ciertos datos que queremos, ¿no? Es también muy interesante si queremos hacer filtros. Podemos adicionar más de un filtro, ¿no? Entonces, esto, el tema también de tamaños está en función a, por ejemplo, si queremos que los valores de petal leg se diferencien por tamaños, ¿no? Podemos ver también según los valores que tengan, ¿no? Entonces, esto es más o menos a simples rasgos la forma como podemos visualizar rápidamente los archivos que vienen ya de por sí en el paquete Vega Datasets, ¿no? Está Iris, está Carson, base de datos muy conocidos, ¿no? Ahora nosotros vamos a trabajar, vamos a enviar esto, vamos a trabajar con nuestros propios datos. En este caso vamos a usar datos en formato CSV. Vamos a poner aquí Open Data CSV Files. Vamos a usar primero. Vamos a poner como les dije, aquí está la data que estoy empleando de la fuente que ya les mostré. Si hacemos un clic acá vamos a poder ver la información de nuestros datos, ¿no? Tenemos acá un campo estadístico que agrupa, son 3 tipos de estadísticos en función a sus variables. Acá tenemos que está en función al área bajo cultivos, está en unidades hectáreas, ¿no? Por año, es un código que los identifica, y los valores, ¿no? Como pueden ver, el único dato numérico que vamos a tener sería ¿no? Lo demás, bueno, este es el año, son textos. Hay áreas sobre cultivos y el otro sería el valor de rendimiento, rendimiento por hectárea, son valores más. Y el último sería el mismo, la producción, ¿no? Que es en función a todo el área que existe, ¿no? Entonces esta sería un poco la vista de nuestros datos, y lo que vamos a ver es ahora queremos convertirlo a un data frame para que podamos trabajar
con el Voyager. Entonces vamos a ver aquí, a ver esta variable, vamos a poner crop data, float. Aquí vamos a buscar esto y ver que nos genere un, a ver, nuestro path, nuestra ruta. Vamos a ver si lo acepta. Voy a aceptarlo así. A ver, vamos a ver si lo acepta. Y esto lo ponemos en data frame para que el data sea nuestro data frame. Shift enter. Bien, sí, acá está nuestro data frame. En primer podemos ver que ya ha cargado el data frame, ¿no? Con 361 filas y 7 columnas, ¿no? Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear un B1 y vamos a ponerle aquí nuestro, ¿no? Data, y lo vamos a llevar a nuestro Voyager. Entonces tenemos esto y Shift Enter. Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestra exploración de datos. En este caso, como pueden ver, está reconocido todas estas variables tipo categóricas, campos categóricos, y el value, ¿no? Es el único cambio, el campo numérico, digamos, ¿no? En este caso vamos a hacer que el tipo de cultivo esté como el eje Y y el eje X lo vamos a colocar los valores. Automáticamente te sale un símbolo. Acá tú puedes cambiarlo. Acá lo que voy a hacer es cambiarlo por un bar. Entonces acá tenemos el tipo de cultivo y los valores, ¿no? que representa. Pero hay que tener en cuenta, según vimos nuestros datos corresponden a distintos años y distintos años en los cuales están comprendidos estos valores. Entonces estos valores al considerarse en distintos años, porque tienen estas otras variables bajo los mismos cultivos, lo más representativo sería colocar acá tenemos la opción de colocar estadísticas, podemos poner el promedio, ¿no? Entonces ahí tendríamos valores mucho más acordes a la realidad, porque estaríamos hablando del promedio de valores por cada cultivo, ¿no? Y en este caso tendríamos que definir también el tema de un filtro en relación a la variable. ¿Por qué? Esta variable vamos a colocar acá un filtro. ¿Por qué? Porque estos valores responden a tres variables y estas tres variables tienen diferentes unidades. Entonces nos vamos a centrar, por ejemplo, en lo que es, ¿no?, producción, que vendría a ser en toneladas, ¿no? Entonces ahí sí correspondería el valor promedio, pero solamente de la producción. Antes, al activar, si activamos todos, estaríamos mezclando datos con diferentes unidades, ¿no? Entonces eso no sería lo correcto, ¿no? Entonces ahora aquí podemos diferenciarlo por color también, por tipo de cultivo. Vamos a poner aquí para que sea más simpático. Entonces ahí podemos ver que
tenemos un gráfico un poco más acorde. Lo que quería mostrarles aquí es el hecho de cómo poder usar las variables. Acá también podemos, esta está en la media de todos los años. Si consideramos, dejamos de usar la media y consideramos supuestamente los valores de todos los años, lo ideal sería que creemos otro filtro de año, y en el año podemos quizás señalar los 3 últimos años, digamos, ¿no? Pero en este caso, para que sea ideal, tenemos que hacer el facet, ¿no? Por año, va a ser por filas. ¿Se dan cuenta? Entonces acá podemos ver que tenemos por tipo de cultivo para el 2018, para el 2019 y para el 2020. Entonces esto sería mucho más representativo nuestros datos que estamos explorando, ¿no? Para luego hacer nuestro análisis correspondiente, ¿no? Podemos ahora cambiar quizás de variable, podemos usar como decía el área bajo cultivos solamente como área, ¿no? Entonces incluso si estamos hablando acá de áreas, en este caso son hectáreas, podríamos definir acá, ¿no? Como pueden ver, no hay solo está value, pero nosotros tenemos la opción de aquí si nos vamos al eje de las X aquí, podemos poner un título, ¿no? Vamos a poner hectáreas, ¿no? Y ya tendríamos ese valor acá en hectáreas. Acá también podemos alterar si desean en vez de type of crop, vamos a ponerle quizás tipo de cultivo. Entonces esa sería una de las opciones que podemos trabajar, y de acá podemos ya exportarlos si queremos a una presentación, ¿no? Ahora, en el tema de cómo extraer o cómo estos gráficos poderlos guardar, ¿no? Para otros usos, tenemos la opción de hacerlo de nuestra vista específica, ¿no? Esto ya está activado, o cualquiera que vemos que deseamos hacerlo como vista específica. Acá por ejemplo está sacando los valores medios, y al hacer el clic acá, esto pasa aquí, pasa a valores específicos, pero se dan cuenta que acá está activando todas las hay quitado los filtros, ¿no? Porque no había empleado los filtros. Podemos emplear acá los filtros del año y quedarnos con los 3 últimos años. Pero estaríamos empleando en este caso el valor medio, ¿no? Del tipo de cultivo por el año y por la variable. En este caso vamos a poner la variable producción, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que hemos cambiado de una de las vistas que está aquí a que sea específico, ¿no? A una vista específica. Ahora el inconveniente aquí es, estaba chequeando que al hacer la generación de los gráficos, jala todos los años cuando se guarda. Por eso en este caso vamos a seleccionar todos los años y no vamos a hacer por año, vamos a solamente sacar el valor medio, ¿no? En este caso
el valor de vamos a quitar este filtro, pues solamente usando la variable de cross producción, aunque sería mejor. Este sería el valor por hectárea, ¿no? O podemos poner acá producción, pero acá sería, en este caso, tener cuidado y colocar en el eje de las X, colocaríamos toneladas, ¿no? Ese sería lo correcto. Entonces tendríamos ya nuestra vista específica y sobre esa vamos a extraer el valor, ¿no? el gráfico. Podemos poner aquí extracting, pues, extracting plots, a ver, ahí sería, y aquí vamos a poner plot 1 es igual a, en este caso, B1, que es nuestros datos que estamos mostrando, y tenemos que colocar estos corchetes. Hacemos Shift Enter y nos aparece el ploteo aquí. Entonces, para guardar esto, Julia, acá dentro del Visual Code hay una opción de que podemos guardarlos. Entonces ven acá, Julia Save Plot. No sé si es por un complemento específico, pero bueno, lo puedo colocar en mi carpeta Output, Plot 1, SVG, guardar. Bien. En caso, esto es gracias al Vega Lite, que nos permite hacer estos ploteos, extraerlo. Con CSV Files hacemos la apertura de datos. Data Frames, creamos el Data Frames. Vega Dataset para los ejemplos que hemos estado mostrando primero. Es un poco para que vean la utilidad de cada paquete que hemos estado usando. Y la otra opción que podemos hacer es, vamos a poner acá plot 1, vamos a guardarlo. En el caso, vamos a poner 6. Acá podemos guardarlo en output y podemos poner plot 2.svg. A ver si me acepta así nomás. Tengo que poner toda la ruta completa. Acá está. Si me ha creado el otro, el plot 2 y el plot 1, que es lo mismo, ¿no? Simplemente que uno ha sido directamente sacado y el otro ha sido. Pero hay que tener en cuenta que también pueden, si quieren hacerlo en PDF, también lo pueden guardar en PDF, ¿no? Está como PDF, ¿no? Esa es también otra opción que tenemos. Entonces, esto era lo que quería mostrarles ahora. Es una herramienta muy simpática para poder hacer una exploratoria de datos muy rápida, muy simple, solamente para visualizar nuestra información y generar algunos gráficos rápidos, ¿no? De aquí hace falta mucho más análisis de los datos, pero esta es una herramienta que nos puede ayudar mucho a completar nuestro trabajo, ¿no? Vamos a hacer una limpieza y cerramos.